En 1905, el ingeniero Alfred Bucci expidió una patente de un sistema de reutilización de los gases de escape de un motor para la propulsión de una turbina. Esta fue la base del turbo actual, pero no se empezó a equipar en vehículos hasta la década de 1970. Deportivos como el Porsche 911 Turbo o el BMW 2002 Turbo fueron los primeros en utilizar el turbocompresor para mejorar la respuesta del motor y aumentar su potencia. Sin embargo, en la década de 1980 fue cuando la época del turbo llegó a su máximo esplendor. Este se convirtió en una característica común en muchos automóviles deportivos, como el Audi 4 o el Porsche 944 Turbo, y también se popularizó en marcas menos premium como el Ford Sierra Cosworth 2.0 Turbo de 204 caballos, el Fiat Uno Turbo 1.3 de 105 caballos, el Renault 21 Turbo 2.0 de 175 caballos y el más conocido, para muchos el máximo exponente de esta época, el Renault 5 GT Turbo. Motor 1.4, 110 caballos. Estos automóviles utilizaron la tecnología turbo para lograr una mayor eficiencia que los atmosféricos previos, pero sobre todo para incrementar la potencia de los motores, en muchos casos hasta el doble que sus antecesores, dotándolos de una respuesta de motor nunca antes vista en este sector. Por cierto, vamos a hablar un poco de la leyenda del Renault 5 Turbo, que seguro muchos habéis escuchado. A este coche lo llamaban el Matapijos y sobre todo se decía que saltaba el turbo en las curvas al reducir de marcha, provocando accidentes y muchas muertes. Vamos a ver qué hay de verdad en todo esto. Básicamente, cuando una persona salía de ruta con su R5 Turbo o prácticamente con cualquier coche turbo gasolina de la época, lo que ocurría era que al reducir de marcha bruscamente antes de entrar en curva, el motor lógicamente se revolucionaba. Hasta ahí todo normal. Pero el turbo empezaba a girar a altas revoluciones debido al mayor flujo de gases de escape. Esto por sí solo no era el problema. La cuestión es que estos coches carecían de inyección electrónica y el carburador era poco preciso a la hora de inyectar gasolina. Así que al volver a tocar el acelerador en esa reducción, por poco que fuera, el carburador empezaba a inyectar gasolina, la turbina, que ya llevaba inercia, aumentaba su presión rápidamente y ayudaba a la combustión en el motor. El pedal del acelerador se convertía en una especie de interruptor on-off, dando lugar a una entrega de potencia repentina con el consecuente susto o accidente. Este hecho, sumado a unas manos inexpertas de jóvenes que venían de vehículos de unos 40 o 50 caballos, o incluso adquirían este vehículo como su primer coche, dio lugar a la conocida maldición de los R5 Turbo, aunque en realidad, como os he dicho, en mayor o menor medida, podía ocurrir en otros coches de esa época. Posteriormente, el Renault 5 Turbo dejó de comercializarse y fue sustituido por el Clio 16 válvulas de 137 caballos, pero sin turbo, que entregaba la potencia de manera mucho más controlada. Los vehículos turbo pata negra de esta época fueron desapareciendo poco a poco, dando lugar a vehículos de mayor cilindrada, por ejemplo 2000 o 1800 centímetros cúbicos, con motores de 16 válvulas. No sé por qué ocurrió este fenómeno, si era por la siniestralidad de los turbo o por qué motivo fue. Si lo sabes, dímelo en los comentarios. Aunque en los gasolina se fue retirando, en los diésel el turbo se utilizaba cada vez más y más. Prueben el nuevo Peugeot 309 Turbo Diesel. 209 Turbo Diesel. Toda la potencia turbo de sus 78 caballos. Esto es otra historia. En la década de los 90, esta tecnología fue madurando y también surgieron algunos motores legendarios, como el OM606 de Mercedes, que era un motor de 3000 centímetros cúbicos y 6 cilindros en línea, con 177 caballos, que se montaba en los Mercedes W140 S300 y W210 E300. Puede parecer poco potente, pero se le conoce como el 2JZ Diesel, ya que es un motor que admite muchas modificaciones y puede dar incluso 400 o 500 caballos. Y luego, por supuesto, surge otra leyenda mucho más asequible que seguro conoces,
el 1.9 TDI bomba inyector del grupo BAG. Se comercializaba con potencias de 90, 110, 130 y 150 caballos en su versión FR. Un motor indestructible con consumos bajísimos y que aún hoy día puedes ver circulando con total normalidad. Al igual que el Mercedes, es un motor muy fiable que admite grandes modificaciones como reprogramación, turbo más grande, intercooler y los puedes llegar a ver con 300 caballos o más. También hay otra leyenda con estos motores 1.9 TDI, y es que si veías un SEAT Ibiza amarillo, simplemente el hecho de ser amarillo le daba unos 30 o 50 caballos más. Aunque bueno, esto es una coña lógicamente. Por cierto, en los últimos años, la tendencia del downsizing ha hecho que el turbo vuelva a los motores gasolina de marcas generalistas. Véase el 0.9 TCE 90 caballos de Renault, el 1.0 EcoBoost 125 caballos de Ford, el 1.5 TSI 150 caballos del grupo BAG, pero esta vez, como veis, no se busca un vehículo deportivo, sino más bien es para obtener una potencia intermedia de motores de baja cilindrada, para así conseguir emisiones más bajas y menores consumos. Pero hablemos ahora de cómo funciona este elemento tan revolucionario. Pues es muy sencillo. El turbo va anclado al colector de escape. Los gases pasan por aquí, haciendo girar la llamada turbina de escape, la cual tiene un eje que va hacia el otro extremo del turbo y hace girar otra turbina, la de admisión, que es la encargada de absorber el aire de la calle, comprimirlo entre 0,5 y 1 bar de presión y enviar este aire comprimido a la cámara de combustión, donde se mezcla con el gasoil o gasolina para dar lugar a la detonación. La magia, por así decir, del turbo está en que al poder inyectar más aire, también se puede inyectar más combustible, lo cual da lugar a un aumento de potencia muy notable respecto a los anteriores. Todo parecen ventajas, pero principalmente hay un inconveniente, y es que los motores turbo están sometidos a mayor esfuerzo que un atmosférico, y por ello sufren más averías, y en general tienen una vida útil más corta. ¿Y tú cuál prefieres? Yo sinceramente me quedo con el turbo. Y bueno amigos, espero que este vídeo os haya resultado interesante y hayáis aprendido mucho sobre este elemento. No olvidéis darle like, dejarme vuestra opinión y nos vemos en el próximo. Un saludo.